Mañana sabremos quién se sentará en la silla presidencial de la Casa Blanca y quién gobernará los Estados Unidos. Sigamos orando. Para quien gobierne este hermoso país, tenga el temor de Dios en todo momento, en cada decisión que tome, esté alineado a los mandamientos de Dios. Amén. La iglesia necesita sabiduría en tiempos de crisis nacional como este. ¿Cuál es el papel de la iglesia? Veo a muchas personas desenfocadas del papel de la iglesia en momentos como este. Es importante que la iglesia tenga sabiduría en momentos así, porque, por ejemplo, vemos en la palabra en 1 de Crónicas, capítulo 12, que se habla acerca de los hijos de Isaacar, que dice la palabra que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Los hijos de Isaacar, dice la palabra, que eran entendidos en los tiempos y que sabían qué hacer. Y creo que algo importante es que la iglesia en este tiempo necesita la sabiduría para saber qué hacer como iglesia del Señor, saber qué hacer. Y creo que las elecciones que están pasando ahora están llegando en momentos sumamente proféticos, porque creemos que Cristo Jesús viene pronto. Si lo crees conmigo, déjanos un fuerte like, escribe amén en los comentarios. Pero creemos que Cristo Jesús viene pronto, por lo cual estamos en momentos claves y es importante lo que está pasando aquí en Estados Unidos. También la palabra enseña en el libro de Daniel que Daniel tuvo sabiduría, tuvo revelación en momentos importantes y cruciales, y él alabó a Dios diciendo en el capítulo 2 y versículo 12, Dios sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y dice la palabra, Él muda los tiempos y las edades, Él quita reyes y pone reyes, y dice ahora, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Note cómo Daniel en esta oración del capítulo 2 de su libro vincula este tema de la política, que Dios quita reyes y pone reyes, y lo vincula con la necesidad de la sabiduría. Dice que Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, por lo cual creo que es vital que la iglesia en momentos como este tengamos la sabiduría para saber cómo actuar, cómo movernos, a qué decir, qué no decir. La iglesia tiene que ser sabia en momentos así, ya que en la política no hay justicia, no hay verdadera equidad. El mundo político está muy corrupto, pero la iglesia es la sal y la luz de la tierra. Antes de hablarle con respecto a cuál es el papel de la iglesia como institución, como organismo espiritual, quiero decir que obviamente a nivel personal, como ciudadanos, siempre respetamos la decisión de cada persona, si vota o no vota, por quién no vota. Cada persona, aunque sea cristiano, es también un ciudadano, por lo cual está en su derecho, si desea hacerlo o no, el votar o no votar, y eso depende de la conciencia de cada persona, si lo hace o no, y por quién lo hace. Solamente quiero dejar un consejo por la palabra de Dios, y es que es necesario para aquellos que sí desean votar, que voten bajo los principios bíblicos y que lo haga como cristiano, más allá de los sentimientos o lo que una persona sienta en su corazón. Por encima de ser ciudadanos o cualquier etnia, somos cristianos, por lo cual un cristiano, si es que vota, siempre debe hacerlo bajo los principios bíblicos y no poner los intereses personales o de su compañía, si le conviene monetariamente a su negocio o no. Nunca poner esas cosas por encima de los valores cristianos. La iglesia, el cristiano como individuo, siempre pone los principios bíblicos por encima de sus intereses personales. Pero entrando en el tema de hoy, como iglesia a nivel de organismo o a nivel de entidad espiritual, tenemos un papel fundamental y mucho más importante, de hecho, que cualquier tema político, y es el ministerio del sacerdocio, el ministerio de la intercesión. Algo importante es que, aunque ya dije que a nivel personal cada persona debe tomar su propia decisión y es libre de hacerlo como ciudadano, a nivel de organización y de entidad espiritual
Creo que el papel de la iglesia no es tanto estar involucrada en la política, porque hay ciertos peligros cuando la iglesia se asocia con la política, como pasó en el tiempo de Constantino. La iglesia se vinculó con la política y ustedes saben, la historia demuestra que cada vez que esto sucede, hay grandes problemas, pero como iglesia creo que tenemos un papel como entidad espiritual, un papel aún mayor, aún más importante, aún más precioso y aún más efectivo, y es el papel fundamental de la oración intercesora, la oración, el ministerio sacerdotal, el ministerio del sacerdocio. Hay casos en la Biblia de personas que oraron en momentos de crisis nacional. Uno de ellos, por ejemplo, una de ellas fue la reina Esther, aquella mujer que vivió en un tiempo tremendo de gran crisis nacional, cuando aquel político, aquel hombre Amán, intentó destruir al pueblo de Dios y logró que el rey firmara un edicto, una enmienda, una ley para perjudicar al pueblo judío, mas Esther hizo algo poderoso. Ella no fue a hacer una manifestación, ella lo que hizo fue usar el mayor recurso que tiene la iglesia, que es la oración, la intercesión. Y dice la palabra, ustedes saben la historia, que Esther, Mardoqueo y el pueblo judío hicieron ayuno en silicio, clamando a Dios por un milagro para que aquella ley tomara un cambio, y Dios hizo un gran milagro y el rey tomó acción, porque no porque fuera buena gente, sino porque la iglesia había intercedido, había clamado a Dios por un milagro. Daniel también, el profeta Daniel, sabemos por la palabra que oró a favor del pueblo de Israel en ese tiempo de 21 días, cuando él estuvo clamando a favor del pueblo. Y tenemos que recordar que había un problema también político, porque Daniel quería la liberación para su pueblo, pero el pueblo estaba esclavizado, estaba en tierras de unos enemigos que no querían darle libertad al pueblo de Israel, los babilonios, los persas, inicialmente, y Daniel usó el gran recurso, no el de hacer una manifestación pública, ni de ir a abogar por algo, sino que él usó el recurso poderoso de la intercesión y comenzó a clamar a ese que está sentado en el trono. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? O sea, él supo que más allá de su influencia política o su influencia con el rey o su influencia en la política o con fulano, o que él pudiera hacer ciertas cosas, él usó el recurso más importante que tiene la iglesia, y es el recurso de la oración intercesora. Y la oración de Daniel hizo que un ángel del cielo bajara a traerle la respuesta. La oración, mi estimado hermano, tiene poder, más poder que cualquier tipo de influencia política. La oración mueve la mano de Dios. Y un último ejemplo es aquel caso del rey Herodes, cuando la palabra dice que tomó preso al apóstol Pedro para matarlo al siguiente día. Y dice la palabra en el libro de Hechos, quiero leerle que este precioso pasaje, en el libro de Hechos, capítulo 12, porque había una gran crisis. Hechos, capítulo 12 y versículo 5, dice la palabra: así que Pedro estaba preso, custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Repito lo que dije hace unos minutos. Como ciudadanos a nivel individual, cada uno es responsable en momentos de elecciones, como estamos en este país. Es responsable en su conciencia si vota o no. Nadie puede presionarte a hacerlo o a no hacerlo. Y cada uno es responsable si lo hace o no. Y por quién vota o no, cada uno es responsable. Eso sí, como ya dije, vote por principios bíblicos, pero creo que como organización, hablando de la iglesia a nivel mundial, como cuerpo de Cristo a nivel de la iglesia, tenemos un papel, una virtud, una herramienta aún más poderosa que cualquier tipo de influencia o derecho nacional o político, y es el derecho espiritual de la oración, de poder orar y de poder clamar a Dios, el papel fundamental de la intercesión. La gran pregunta es:
¿por qué debe orar la iglesia? Ya vimos esos casos que Esther oró y ayunó ante una gran crisis en el país que iba a ir en contra de los judíos. Daniel oró también a favor de Israel. Pedro oró en el caso o sea, la iglesia oró en el caso de Pedro cuando estaba preso. Usaron el recurso de la oración y vino un ángel de Dios a liberar al apóstol Pedro, a sacarlo de la cárcel. Pero la gran pregunta es, ¿por qué debe orar la iglesia en momentos como este? Y para esto quiero leerles una porción de la palabra que se encuentra en primera a Timoteo y que quizás pueda traerte luz y sabiduría en momentos como este. Y esto se encuentra en primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 1 en adelante, donde el apóstol Pablo dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, y ahora dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Note cómo el apóstol Pablo manda a orar por todos los hombres y también por los reyes y todos los que están en eminencia. Y dice ahora el propósito: ¿para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Esta frase ahora es clave: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué debe orar la iglesia en momentos como este, momentos de crisis nacional, momentos de elecciones? Déjame darle 4 motivos de oración que la iglesia debe hacer. Número 1, la iglesia debe orar para que aquellos que están en autoridad puedan llegar al conocimiento de Cristo, o sea, que puedan ser salvos y tener un encuentro con Cristo. Y esto lo digo porque cuando leemos este pasaje vemos que al final dice cuál es el propósito por el cual Pablo dice que oremos, y es para que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por lo cual, cuando Pablo está diciendo oren por todos los hombres y por aquellos líderes políticos que están en lugares importantes, dice al final cuál es la razón principal, cuál debe ser la motivación o petición principal de nuestra petición, y es que Dios tenga misericordia de ellos para que reciban a Cristo y sean salvos. Déjame decirle algo. A pesar de que amonestamos al pueblo a que siempre, si es que van a votar, voten por principios bíblicos, la gran verdad es que no hay ningún sistema político sano, ningún sistema político limpio, puro, porque solamente Cristo es el Rey de Reyes. Solamente el reino milenial de Cristo que va a ser establecido en la tierra será el único perfecto, por lo cual los reyes del mundo, políticos, presidentes, están siendo ministrados por Satanás. La palabra enseña que Satanás es el príncipe de este mundo. Por esto el diablo le ofreció a Jesús los reinos de este mundo, por lo cual ellos están bajo la influencia del maligno. Pero cuán grande diferencia veríamos en nuestras naciones si los presidentes fueran salvos, si se convirtieran, si se arrepintieran de sus pecados y si clamaran a Dios por misericordia. Cuán grandes diferencias veríamos en nuestras naciones si nuestros presidentes, políticos, alcaldes, senadores fueran verdaderamente cristianos, no solamente de nombre o de tradición, que verdaderamente tuvieran un nuevo nacimiento. ¿Cuántos cambios veríamos en nuestras naciones? Por eso Pablo manda: oren por todos los hombres, rueguen por ellos, en especial por aquellos que están en eminencia, aquellos reyes políticos, presidentes. Primero que todo, ore para que ellos sean salvos, primero por el bienestar de nuestra nación, pero también en segundo lugar por sus propias almas, porque no importa cuánto dinero tengan o influencia, si mueren sin Cristo van a perdición eterna. Segunda petición por la cual tenemos que orar como iglesia, interceder, es para que estos presidentes tengan
temor de Dios. Note que en el pasaje que leímos, en el versículo 2, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Piedad y honestidad. ¿Sabe usted por qué razón hay tanta corrupción en nuestros países? ¿Por qué razón tanta maldad? ¿Por qué razón tantos gobiernos corruptos? ¿Por qué razón tantas mentiras que meten los políticos, que dicen que van a ayudar a cierto grupo, que voten por ellos, que ellos van a ayudar a cierto grupo menor, que van a ayudarlos y al final son los que más daño le hacen, que meten mentiras y engañan a las personas y después no cumplen ninguna ley de las cuales dijeron que iban a aprobar? ¿Por qué razón sucede esto? ¿Sabe usted por qué? Porque no tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios y al no haber temor de Dios, actúan de manera semejante. Por eso la política siempre está sucia, porque son personas que no tienen temor de Dios. Pero aquellos que tienen temor de Dios van a gobernar en piedad y honestamente, tomando decisiones sabias, y esto solo es posible cuando ellos tienen temor de Dios, cuando le temen a Dios, como aquel Nabucodonosor en su principio, arrogante, orgulloso, pero Dios lo humilló y al final tuvo que honrar a Dios y tener temor de Dios a pesar de que no lo conocía, o como aquel rey Ciro que no conocía a Dios, pero Dios trató con él. Así que número 1, orar para que sean salvos, que reconozcan a Cristo y se arrepientan verdaderamente. Número 2, orar para que tengan temor de Dios. Número 3, orar para que nuestros presidentes y políticos firmen leyes a favor de la Biblia, a favor de la palabra de Dios. Dice este versículo 2, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. La piedad habla de pureza, habla de leyes morales y no inmorales, de leyes que van acorde a la palabra de Dios. Hay en este país grupos que quieren aprobar leyes que desafían al Creador, leyes que desafían directamente a Dios, leyes que desafían. Hay personajes políticos que directamente están diciendo, si votan por mí voy a aprobar estas leyes. ¿Sabe cuáles? Leyes similares a aquellas por las cuales Dios destruyó naciones o pueblos enteros. Y veo cristianos con pullovers, con la cara de personas así, en fin, personas políticos con un plan terrible de aprobar leyes inmorales que van en contra de Dios, leyes que den el permiso para que las madres tomen decisiones radicales con lo que llevan ahí. Ustedes saben de lo que estoy hablando. En fin, la palabra dice, oren por ellos para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Quien quiera que esté en el control, quien quiera que sea el presidente, derecha o izquierda, fulano o fulana, tenemos que orar a Dios para que no puedan firmar leyes que vayan en contra de la Biblia. Leyes que vayan en contra de nuestros hijos, que no puedan firmar leyes que afecten la próxima generación, que no puedan firmar leyes que conviertan a este mundo aún más perverso. ¿En qué mundo van a estar nuestros hijos y nuestros nietos? ¿Qué tipo de mundo tendrán? Oremos a Dios para que no puedan firmar leyes que vayan en contra de la palabra de Dios. Y déjeme decirle algo, es mucho más importante el que está sentado en el trono en el cielo que el que esté sentado en la Casa Blanca. Por eso les dije que el papel de la iglesia es sentado en la Casa Blanca. Por eso les dije que el papel de la iglesia es el papel de orar, de clamar a Dios. Y cualquiera que se sienta en la Casa Blanca, nuestro papel como iglesia es orar, interceder a Dios para que no puedan aprobar leyes que vayan en contra de la palabra de Dios, para que las leyes que se aprueben sean bíblicas,
para que mientras esperamos el regreso de Cristo o el arrebatamiento de la iglesia, por lo menos nuestra generación disfrute de bienestar y de leyes que no atraigan la ira de Dios, porque tales leyes inmorales lo único que atraen es la ira de Dios y la perdición para la próxima generación. Así que número 1, oremos para que estos presidentes tengan un encuentro con Cristo. Número 2, para que tengan temor de Dios. Número 3, para que dicten leyes a favor de la Biblia. Y número 4, y aquí ya quiero salirme un poco del tema, orar por encima de todo para que los planes de Dios sean establecidos. Para que los planes de Dios sean establecidos. Y digo esto porque a pesar de que estamos orando por lo que está pasando en Estados Unidos, orando para que quien quiera ser el presidente, que no puedan firmar leyes que vayan en contra de la próxima generación, en contra de la familia. Aunque estamos orando por esto, tenemos que tener en cuenta por encima de todo que Dios es soberano y que Él todavía está sentado en el trono y que Él es el que dicta los tiempos proféticos. Él es el que dicta los tiempos proféticos. El salmista dijo, en tu mano están mis tiempos. Dios sabe ya qué va a acontecer mañana martes y a Dios no lo asusta ni lo estremece. Él sigue sentado en el trono. Aleluya. Dios sabe con qué noticias el mundo va a despertar el miércoles, pero a Él no le sorprende. Como quiera, sus planes van a ser establecidos. Y aquí quiero cambiar el enfoque del video. Resumo esto y les dejo con la palabra final. Número 1, recuerde, cada cristiano es responsable como ciudadano si vota o no y por quién vota, aunque como decimos, vote como cristiano. Vote como cristiano con principios bíblicos. Ponga sus principios bíblicos por encima de sus emociones. Número 2, la iglesia como institución, como organismo espiritual, tenemos un papel mucho mayor aún que estas influencias o derechos políticos. Tenemos la bendición de poder clamar a Dios y la palabra dice, claman los justos y Jehová los oye y los libre de todas sus angustias, por lo cual la iglesia tiene el papel, el ministerio sacerdotal de la intercesión. Número 3, ¿por qué debe orar la iglesia? Número 1, para que nuestros líderes políticos sean salvos por su propio bien y por el bienestar de nuestras naciones. Número 2, orar para que tengan ellos temor de Dios. Número 3, orar para que dicten leyes a favor de la Biblia. Pero número 4 y último, orar para que los planes de Dios sean establecidos. Orar para que los planes de Dios sean establecidos. Y cierro con esto. A pesar de que estamos orando por lo que esté pasando mañana en la Casa Blanca, en este país, a pesar de que estamos orando por nuestros países, a pesar de que estamos orando por Europa, por Asia, por nuestros países, por Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, el Caribe, a pesar de que estamos atentos a lo que está pasando en el mundo político y orando a Dios por misericordia, aún así tenemos que elevar nuestra visión como las águilas, elevar nuestro vuelo por encima de lo terrenal y pasajero y elevar nuestra mirada y mentalidad a nuestro reino no es de este mundo. Nuestro reino es un reino espiritual y ese reino espiritual está por encima de los reinos carnales, políticos y mundanos, y lo que pasa en el cielo es más importante de lo que pasa en la tierra. Y los planes de Dios son eternos y son más poderosos que lo que pasa en la tierra. Y lo que Dios ha dictado en el cielo, como quiera, Él lo va a hacer. Por eso cierro este video diciéndote paz, paz, paz. Jesucristo es Rey de Reyes
y Señor de señores. Pronto la iglesia va a ser levantada en un abrir y cerrar de ojos. Por esto, paz. 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 Él sigue sentado en el trono y Él sigue en control. Él sigue reinando con poder y autoridad. Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de señores. Y usted y yo, si estamos en Cristo, no hay de qué temer. No hay que temer al mañana, a lo que vendrá. El que está en Cristo está seguro, porque tenemos nuestro seguro, nuestro futuro asegurado. Lo dice la palabra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Que Dios te bendiga.